toda la información. Noticiero del Llano, la guía informativa del departamento y el país. Director Alcides Antonio Jáuregui Bautista. Noticiero del Llano, órgano periodístico independiente al servicio de la comunidad. 7 de la mañana, muy buenos días. Bienvenidos a esta edición del Noticiero del Llano, que se origina en Villavicencio en Exitosa Estéreo 107.8 FM. Paratebueno Estéreo 94.4, Ondas del Manacasía 107.8 en Puerto Gaitán. Marfil Estéreo 88.8 en Puerto Lleras, Superestelar 94.8 en Guamal, lumacaestereo.com.co y Entérate Villavo. Servicios internacionales de la agencia española EFE. Página web www.notillano.com. Hoy es martes 28 de abril de 2020 y este es su Noticiero del Llano. Titulares de algunas de las más importantes noticias que serán difundidas en esta emisión. La Ley 100, una norma que jamás debió expedirse. La salud se convirtió en negocio. Eufórica, doña Gladys, de 80 años, despidió el coronavirus. Cacerolazo este viernes 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. Defensoría del Pueblo colombiana denuncia continua violencia contra líderes. Pena de 41 años a quien en Guamal asesinó a su joven compañera sentimental. Internos de la cárcel de Carreño en la calle exigen atención y elementos desinfectantes. Investigan móviles y autores materiales de 2 personas asesinadas en Bichada. Colombia suma otros 218 casos de coronavirus. Fallecidos aumentan a 253. Siguen las protestas en la cárcel por condiciones de salubridad. Renta del Meta ofrece el servicio por internet para registro de impuestos y escrituras. Los periodistas no son cuerpo glorioso y hay que ayudarlos, dice presidente de la Asamblea. El Noticiero del Llano, el papá de los noticieros. Nueva York registró más de 100 casos de envenenamiento con desinfectantes. Jornada de vacunación hoy en El Retiro y La Reliquia. Investigan al director del IMPEC por traslado de presos con coronavirus de Villavicencio a otras cárceles. Indígenas denuncian desplazamiento por presión de grupos armados. Habitante de la calle contagiado por coronavirus en cerco epidemiológico. Con recursos de funcionarios, restitución de tierras, entrega mercados. Condenan a 9 años y expulsan a abusador venezolano en Casanare. Salió de la cárcel sin protección y se congregó con su familia. El contagio de coronavirus en la cárcel parece salirse de control al IMPEC. Corte Suprema ordena investigar a Bolsonaro tras acusaciones de Sergio Moro. Maduro nombra ministro de Petróleos a vicepresidente acusado de narcotráfico. Vuelve el control de precios a Venezuela y la preocupación por sus efectos. Corte de Justicia de Ecuador publica fallo condenatorio contra Rafael Correa. Estados Unidos roza el 1.000.000 de casos de COVID-19, mientras varios estados reabren comercio. La OMS confirma casi 200.000 muertes por COVID-19 en el planeta. Seúl califica de fake news las informaciones sobre la salud de Kim Jong-un. Presentó en el Noticiero del Llano titulares de algunas de las más importantes informaciones que serán difundidas en esta emisión. 7:04. Periodistas Alcides Antonio Jáuregui Bautista, Jorge Enrique Villar Jiménez, Juan Agustín Santos Cedeño, Esteban del Río, Deportes Omar Augusto Guevara Parrado, Máster en Villavicencio Jackson Alvarado Hurtado y Pedro Luis Arias. En Paratebueno Milton Javier Murillo Sánchez. En Puerto Lleras Alejandro Parra. En Puerto Gaitán Ángel Yacid Palomar. En Guamal Jorge Iván Ladino. Les habla Alirio Rada Carrillo. Escuchan el Noticiero del Llano, decano de los informativos en los Llanos Orientales. 7:05.
La situación que vivimos los colombianos en materia de salud pública es consecuencia de una norma que jamás debió expedirse, señalaron médicos, enfermeras y personal que labora en el hospital, clínica de esta capital y personal de EPS. Este ha sido el mayor mal que acabó con prácticas que se cumplían, que encerraba la responsabilidad para con los pacientes, adecuado tratamiento, comportamiento oportuno y todas las bondades que reporta quien se dedica a salvar vidas. En una muestra tomada a 6 personas por periodistas del Noticiero del Llano, profesionales de la salud indicaron que con lo primero que acabaron fue con el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, que se financiaba tripartitamente, es decir, entre gobierno, patronos y trabajadores, dando los mejores resultados, salvo algunas pequeñas deficiencias que se analizaban en reuniones donde había representación de las partes que encontraban oportunamente solución a los problemas. Con la Ley 100, cuyo ponente fue el expresidente Álvaro Uribe, se dio oportunidad a los inversionistas poderosos de constituir empresas prestadoras de servicios que permitieron recortar los servicios, pagar salario de hambre a los médicos y demás personal, fijar tiempo de atención al paciente y formular droga que, como el acetaminofén, sirve para curar, según los dueños de estas compañías, cualquier enfermedad. Las citas, preferencialmente con especialistas, son muy difíciles de conseguir y cuando de intervenciones quirúrgicas se trata, la vida y dolencia del paciente se complica, señalan afiliados a estas entidades, que cobran costosas cuotas y además reciben beneficios gubernamentales. Utilizan hospitales y clínicas, les quedan debiendo los servicios que prestan y cuando les cobran ofrecen una negociación sosteniendo que cancelan con una rebaja del 20 o 30% en censurable y vulgar comportamiento. Como complemento, se dio vida a las tercerías creando falsas cooperativas que cobran a las empresas unos valores y contratan personal con el salario mínimo y en ocasiones les niegan lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo, les demoran sueldos y desconocen cesantías y prestaciones sociales, ya que solo les interesa la utilidad económica y de esta forma obtener jugosas utilidades. Los despidos se han acentuado, el gobierno paga millonarias sumas a las EPS, las quejas de los usuarios son permanentes y ni el Ministerio de Salud ni la Superintendencia del ramo han adoptado decisiones de hecho y forma para determinar acciones que permitan mejorar esta problemática que afecta a millones de colombianos. 7 minutos. En el Noticiero de Llano, la reflexión del día. Le preguntaron al gran matemático árabe Al-Khwarizmi sobre el valor del ser humano y así respondió: si tiene ética, entonces su valor es 1. Si además es inteligente, agréguele un 0 y su valor será 10. Si también es rico, súmele otro 0 y será 100. Si por sobre todo eso es además una bella persona, agréguele otro 0 y su valor será 1000. Pero si pierde el 1, que corresponde a la ética, perderá todo su valor, pues solo quedarán los ceros. Sencillo, sin valores éticos ni principios sólidos, no quedará nada, solamente delincuentes corruptos y malas personas. Estamos con la sociedad. Noticiero del Llano, luz y sendero de la información. 7 minutos. La alegría le salió por todos los poros a doña Gladys Quiroga, que con 80 años superó el coronavirus y lanzó un mensaje a la comunidad para que se mantenga confinada en sus casas. La mujer, ejemplo de resiliencia y amor por la vida, le habló al alcalde Felipe Hartman con entusiasmo y firmeza que le entregó al ganarle la guerra al COVID-19. Ahí está el alcalde que me dio la noticia, que esperaba con inquietud, dijo doña Gladys iniciando el diálogo con Hartman. El mandatario local reiteró el mensaje para cuidarnos con responsabilidad y respeto por el otro. Venzamos el virus y también la indiferencia. Es momento de trabajar en equipo, de hacernos más fuertes como ciudad, señaló. Gladys Quiroga declaró que el secreto para vencer el virus es tener mucha fe y esperanza. Envió un mensaje a la comunidad para que tengan mucho respeto y atiendan las órdenes de las autoridades.
no se puede salir de casa porque el virus está afuera, señaló la octogenaria que despidió con alegría el coronavirus. Actividades como cacerolazo, exhibición de banderas rojas y conexión vía internet realizarán las centrales obreras y organizaciones sindicalistas este viernes 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. El licenciado Timoteo Romero, directivo de la Central Unitaria de Trabajadores, dijo que hombres y mujeres continúan en pie de lucha en procura de un mejor futuro y en garantía de sus derechos salariales y prestacionales. El movimiento obrero protestará contra el gobierno de Iván Duque por la reforma laboral que busca contratar a jóvenes con bajos salarios y por medio de cooperativas recorte del 30% del salario y otro engendro de cosas. A las 9 de la mañana habrá conferencia de prensa y a esa misma hora izarán una bandera roja y entonarán el himno de la organización. A las 12, cacerolazo en todo el país y a las 3, un concierto a través de Facebook con actuación de artistas nacionales, entre ellos el doctor Crápula, y en los intermedios pronunciamientos de los directivos de la Central Unitaria de Trabajadores, señaló Timoteo Romero. 7:11 minutos. La Defensoría del Pueblo denunció que las acciones violentas de grupos armados al margen de la ley contra líderes sociales y defensores de derechos humanos continúan. La entidad aseguró que luego de las 5 semanas de emergencia sanitaria, la Defensoría logró documentar al menos 40 ataques contra las comunidades de todo el país, con las que se pretendió intimidar y generar pánico, aunque no identificó a ninguno de los grupos que han realizado esas acciones. La información asegura que los actores y grupos han adecuado su presencia y accionar a las condiciones propias de la emergencia sanitaria y particularmente a las medidas de aislamiento preventivo. La arremetida violenta de los grupos armados ilegales se ha sentido con más fuerza en sectores de los departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo, fronterizos con Ecuador, y Antioquia y Chocó, en donde para avanzar en sus intereses por las economías ilegales, intimidan y hostigan a la población civil. La Corte Suprema de Justicia de Brasil ordenó investigar al presidente Jair Bolsonaro, a quien el exministro de Justicia Sergio Moro acusó de haber interferido políticamente en el Poder Judicial. La decisión fue del magistrado Celso de Mello, quien este lunes respondió a la solicitud realizada el viernes anterior por el fiscal general de la Nación, Augusto Aras Moro, quien como juez condujo a prisión al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Anunció su renuncia después de que Bolsonaro destituyera al director general de la Policía, general Mauricio Valeiso. Durante el discurso en el que anunció su dimisión, el ex juez cuestionó la interferencia política del mandatario en el nombramiento de cargos técnicos, incluido el del director de la Policía Federal. 7 de la mañana, 14 minutos. Protegernos es fundamental. Si tiene síntomas que le hacen creer que ha contraído el COVID-19, consulte al médico. No se automedique. Con la salud no se juega. Es tiempo de cuidarnos y atender todas las recomendaciones sanitarias. Protéjase bien y hágalo con quienes lo rodean. Una campaña de COFREM. En COFREM estamos más unidos que nunca. En COFREM hacemos más por su familia. Vigilado Supersubsidio. Amanece. Te levantas y te tomas la primera taza de café. Enciendes la radio. Toda la información. Y necesitas estar bien informado con el formidable equipo dirigido por Alcides Antonio Jáuregui Bautista y la locución de Alirio Rada Carrillo, informando objetivamente sobre el diario acontecer. Noticiero del Llano, el papá de los noticieros. Contacto a esta hora con Zoilo Chau Jaramillo, es el presidente de la Confederación Nacional de Empresas de la Microempresa, los microempresarios concretamente. Muy buenos días, bienvenido al Noticiero del Llano. Aquí decimos lo que sabemos porque sabemos lo que decimos. Señor Chau Jaramillo, usted ha cuestionado el accionar gubernamental
¿En qué basa su apreciación en defensa de las microempresas? Mire, hay una cuestión y es que el gobierno habla que se le brinda apoyo a la microempresa. Resulta de que los tales créditos avalados por el Fondo Nacional de Garantías, eso no está funcionando primero, y segundo, hoy día con tanta leguleyada, para no decir que con tantas leyes de leyes, un microempresario va a una entidad financiera, llámese banco, llámese corporación, a solicitar un crédito. ¿Qué se encuentra? Se encuentra que le dicen no se puede porque usted está reportado. Resulta que con la ley esa del data crédito, a una persona la reportan hasta por 1.000 pesos que deba de un celular o de cualquier tarjeta de algún almacén. Eso imposibilita que el microempresario llegue honestamente a poder acceder a un crédito. Si se habla de generación de empleo y defender el empleo, se necesitan verdaderas garantías para que la microempresa no vaya a tener la catástrofe que se presume sobre los meses de septiembre a octubre. Vamos a ver un 20-25% de las microempresas del país que serán liquidadas o serán cerradas sus puertas por falta de garantías y falta de presupuestos para poder funcionar. ¿Cuántas microempresas hay en el país y cuántas están adscritas a la Confederación Nacional? Bueno, le quiero hacer claridad. La Confederación es CONAMIT. Nosotros somos una asociación de empresarios unidos que tenemos cobertura en varios departamentos. En el país pueden existir aproximadamente unos 3 millones de microempresas. En el caso le puedo decir, en el caso de Huila, funcionan 6.075 microempresas. Usted se puede imaginar que esas microempresas generan mínimo un empleo. ¿Cuántas personas van a quedar perjudicadas después de que pasemos esta situación de 2-3 meses sin tener ingresos, sin poder pagarle a la gente, sin poder producir, sin poder comercializar? Entonces la gente está en una crítica situación económica. Esto significa, ¿usted dónde está en este momento, don Zoilo Chau Jaramillo? En este momento estoy en la ciudad de Neiva. En Neiva. Aproximadamente, ¿cuántos millones de pesos adeuda los microempresarios a las entidades bancarias? Y esos créditos están a punto de vencerse y los bancos no les concedieron la prórroga que había manifestado el señor presidente de la República. Mire, yo le puedo decir así, amigo periodista, y le agradezco la oportunidad que le brinda a los microempresarios. En este momento, microempresarios que tengan créditos con alguna entidad que lo ha financiado, estamos por el orden de unos 2 millones de microempresarios. Usted se puede imaginar la catástrofe de durante 3 meses, 4 meses, no sabemos, un negocio paralizado donde no ingresa un peso y todos los días hay gastos. De manera que la situación, decirle el valor, no me atrevería a decirle a usted, pero sí son varios miles de millones de pesos lo que adeudan en este momento los microempresarios. Las garantías que dice el gobierno le está dando a los microempresarios no es verdad. A mí me preocupa mucho ver como tranquilo y muy folclórico al señor ministro de Comercio hablando de que nos han tendido la mano. Y fuera de eso, para colmo de males, ahora apareció ACOPI hablando a nombre de los microempresarios cuando nosotros no pertenecemos a ACOPI, sino que pertenecemos a una organización nacional que es la Confederación de Microempresarios de Colombia. Desde Neiva, Zoilo Chau Jaramillo, de la Confederación Nacional de Microempresarios de Colombia, estuvo aquí en el Noticiero del Llano, donde vale más una gota de verdad que un océano de mentiras. Buen día. 7:20 minutos. Con solo 23 años de edad, Alexander Navarro Gutiérrez debe purgar una pena de 41 años y 6 meses de prisión como responsable del feminicidio de su excompañera sentimental Evelyn Dayana Blanco Prieto, ocurrido en diciembre de 2017 en Guamal. El fallo fue emitido por el Juzgado Penal del Circuito de Acacías después de que la Fiscalía Seccional Especializada
demostrara la responsabilidad del condenado en la muerte de la joven de 18 años, con quien tenía una hija de 18 meses de edad. La Fiscalía demostró que la joven fue asesinada por negarse a reanudar la relación sentimental que había terminado con Navarro Gutiérrez. Las evidencias recaudadas por el ente acusador indican que la víctima fue interceptada por su expareja luego de cumplir su jornada laboral. Sus familiares la reportaron como desaparecida y finalmente fue encontrada muerta 3 días después con signos de tortura en una alcantarilla. En desarrollo de la audiencia virtual de lectura de fallo, negaron al condenado las prerrogativas de suspensión condicional de ejecución de la pena y prisión domiciliaria. El fallo en primera instancia fue apelado por la defensa. Policía, Ejército e Infantes de Marina bordearon la cárcel de Puerto Carreño Vichada por amotinamiento de presos, exigiendo mayor atención por temor a ser contagiados por COVID-19. Un número no superior a 100 internos salieron del establecimiento penitenciario y al frente de la misma cárcel y custodiados por la fuerza pública, reclamaron jabón, gel desinfectante y otros elementos de aseo e higiene. El alcalde Jair Esteban Beltrán Hinojosa dijo que no hubo ningún intento de fuga y que el hecho se trató de expresar solo inconformidades. Los reclusos pidieron que se incremente la cantidad de material para hacer chinchorros, les garanticen el servicio de agua y suministren bastante detergente para ellos hacer el aseo en el centro de reclusión. Finalmente, la protesta fue controlada y volvieron a ingresar los detenidos y condenados a la cárcel. 7 de la mañana, 22 minutos. Por usted, por mí, por todos nosotros, más unidos que nunca. Detener el avance del coronavirus es posible si todos estamos comprometidos. Lave las manos con abundante agua y jabón, alcohol o gel desinfectante. Hasta donde le sea posible, limite al máximo el contacto social. Una campaña de COFREM por la salud y el bienestar de todos. En COFREM, hacemos más por su familia. Vigilado Supersubsidio. ¿Pensando en qué estudiar? La Universidad de Los Llanos tiene abiertas las inscripciones de 15 programas de pregrado hasta el 18 de mayo correspondiente al segundo periodo académico 2020. ¡Atrévete! Sé parte de nuestra comunidad unillanista. Mayor información en www.unillanos.edu.co, en el banner Inscripciones o escríbenos al correo admisiones@unillanos.edu.co. Universidad de Los Llanos. Vigilada Mineducación. Resolución 12220 de 2016. Alumbrado Público de Villavicencio. Cada día ilumina tus noches. Denuncia los robos, reporte los daños. 671-6677. Juntos lo podemos lograr. Alumbrado Público de Villavicencio. Cada día ilumina tus noches. Por seguridad, el mejor alumbrado público del país. El Noticiero del Llano, el papá de los noticieros. 7:23 minutos. Las autoridades confirmaron otros 218 casos de COVID-19, con lo cual son 5.597 contagiados, así como 9 fallecimientos que aumentaron a 253 el total de muertes en el país. Según el Ministerio de Salud, 107 de los nuevos enfermos fueron diagnosticados en Bogotá y el resto en los departamentos de Atlántico 42, Meta 16, Tolima 12, Antioquia 9, Valle 6, Huila 5, Bolívar y Cauca 4. En Quindío, Magdalena, Nariño y Cundinamarca hubo 3 nuevos enfermos en cada uno, en tanto que en norte de Santander fue confirmado otro. En cuanto a fallecimientos, 2 ocurrieron en Bogotá y 1 más en Soacha, mientras que en Neiva, Santa Marta, Medellín y Cúcuta hubo un deceso en cada una de estas localidades. Las otras 2 muertes ocurrieron en Quimbaya, Quindío, en zona cafetera del centro del país, y Tumaco, segundo puerto de Colombia en el Pacífico. El Ministerio de Salud añadió que 77 personas más se recuperaron en Colombia. Según el balance de los 4.134 casos activos que hay en el país, 3.739 corresponden al 90,45%, reciben atención en casa. 278 pacientes, 6,72, están en hospitales y 117 enfermos.
permanecen ingresados en unidades de cuidados intensivos. Bogotá registra el principal foco de COVID-19 en Colombia, con 2.345 enfermos, y le siguen Valle del Cauca, 847, Antioquia 461, Meta 248, Bolívar 244, Atlántico 218, Cundinamarca 213, Risaralda 185, Magdalena 163, Nariño 96, Huila 92 y Norte de Santander 62. Según la gobernación del Meta, de los casos que hay en este departamento, 203 fueron confirmados en la cárcel de Villavicencio, lo que convierte a este establecimiento en el principal foco de contagio individual de coronavirus en todo el país. 7:25 minutos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, nombró como ministro de Petróleo a su vicepresidente económico Tarek El Aissame, acusado por Estados Unidos de narcotráfico y por cuya captura ofrece $10 millones. La inesperada decisión de Maduro se hizo pública a través de la Gaceta Oficial de Venezuela y encomienda a El Aissame la reestructuración y reorganización del Ministerio del Petróleo a fin de adoptar medidas necesarias para garantizar la seguridad energética del país y proteger la industria ante la agresión multiforme externa e interna, lavado de dineros y terrorismo. La Corte Nacional de Justicia de Ecuador publicó el fallo condenatorio de 8 años de cárcel e inhabilitación política de 25 años para el expresidente Rafael Correa por cohecho, informó a EFE una portavoz del tribunal. De acuerdo con la fuente, el despacho del juez ponente de la causa, Iván León, confirmó que los sujetos procesales habían sido notificados por escrito de la sentencia condenatoria por parte del Tribunal de Garantías Penales, Sala Especializada, por el delito de cohecho que se sigue en contra de Rafael Correa y otros. Los magistrados Iván León, Iván Saquicela y Marco Rodríguez declararon el pasado 7 de abril culpables en diferente grado a una veintena de procesados en el caso conocido como Sobornos 2012-2016. 7 de la mañana, 28 minutos. Este es el noticiero de Llano en Exitosa Estéreo 107.8 FM. Para Tebueno Estéreo 94.4. Ondas del Managasía 107.8 en Puerto Gaitán. Marfil Estéreo 88.8 en Puerto Lleras, Superestelar 94.8 en Guamal, lumacaestereo.com.co y Entérate Villavo. Servicios internacionales de la agencia española EFE. Página web www.notillano.com. 7:29 minutos. La noticia nacional, con el acontecer de último momento, siempre en el Noticiero del Llano. Esta es la información para el Noticiero del Llano. En zona rural de Buenos Aires, departamento del Cauca, fueron asesinadas 3 personas y otras 4 resultaron heridas tras el ataque de hombres armados a una caseta donde se encontraban departiendo, desobedeciendo el aislamiento. Por no acatar una supuesta orden de las disidencias de la FARC que indica aislamiento total a los habitantes de zona rural de Suárez y Buenos Aires, 3 personas fueron asesinadas, otras 4 resultaron heridas. Al parecer, miembros de un grupo armado ilegal atentan contra un grupo de personas que se encontraban departiendo en la vereda Munchique, municipio de Buenos Aires, explicó Luis Cornelio Angulo, secretario de Gobierno del Cauca. Versiones de los pobladores indican que varios hombres bajaron de una camioneta y accionaron armas de largo alcance e hicieron explotar una granada en medio de una caseta de baile. En la zona hay terror por la circulación de panfletos que advierten nuevas restricciones a los pobladores de estos 2 municipios. Entre las advertencias está la de no alojar personas de nacionalidad venezolana, so pena de convertirse en objeto militar. Información para el Noticiero del Llano. No solo construcción y confecciones, Mininterior llama a funcionarios a trabajo presencial. A través de una circular interna, la entidad que dirige Alicia Arango llamó a retornar actividades a 234 de sus funcionarios, entre empleados
empleados y contratistas. Se trata del 26% de la planta del ministerio. Los funcionarios contratistas deben adoptar medidas de autocuidado y de responsabilidad con los otros, entre otros, portar sus propias mascarillas o tapabocas. En momentos en los que Colombia se acerca a los 5.400 casos de coronavirus y cuenta en 244 las víctimas mortales por cuenta de la pandemia, este lunes arrancó la flexibilización de la cuarentena inteligente, con la salida de los trabajadores de los sectores de la construcción, las confecciones, que entre ambos emplean a 4 millones de personas. Sin embargo, el Ministerio del Interior también dio apertura a otro sector, el de sus servidores públicos. Noticiero del Llano informa: Procuraduría abre investigación al director del IMPEC, Norberto Mujica, por presuntas irregularidades en el procedimiento de traslado de internos derivado de la emergencia sanitaria por el COVID-19. La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria en contra del director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, IMPEC, Norberto Mujica Jaime. Así lo anunció el Ministerio Público a través de un comunicado en el que aclara que el director Mujica podría solicitar ser escuchado en versión libre. Según argumentó el órgano de control, la indagación se abre por cuenta de unas denuncias que apuntarían a que, en el marco de la atención a los presos, se habrían vulnerado los derechos humanos de los internos. El ente de control busca determinar la existencia de supuestas faltas disciplinarias denunciadas por la Comisión de Derechos Humanos y Audiencias del Congreso de la República sobre una presunta omisión del director en su deber de proteger los derechos a la salud y a la vida de las personas privadas de la libertad. Se lee en el comunicado de la Procuraduría General de la Nación. Panorama Mundial, la visión internacional con los hechos más destacados del momento. Noticia internacional para el Noticiero del Llano. ¿Por qué la industria petrolera ya no puede confiar en China? El sector petrolero mundial se está tambaleando por una combinación de precios negativos del petróleo, sobrecarga de almacenamiento, destrucción de la demanda, y pide una revolución de la energía renovable en la era post-COVID-19. Los analistas del mercado petrolero de los Estados Unidos y Europa parecen depositar sus esperanzas en un rebote de la demanda de petróleo de Asia. Incluso las instituciones financieras internacionales como el FMI y el BM, el BCE y la OCDE indican que el futuro de crecimiento económico y de la demanda de energía está inextricablemente vinculado al futuro de China y cada vez más de la India. Los productores de petróleo y gas de la OPEP, tras décadas de dar prioridad a las economías occidentales, han estado reorientando sus inversiones y estrategias en materia de petróleo y gas para captar esos mercados del futuro. Antes de COVID-19, China ya era un centro mundial clave para el comercio, las inversiones y la influencia geopolítica. Así pasó la información para el Noticiero del Llano con Rafael Guarín Sea. 7:33 minutos. Miel de abejas de excelente calidad se la ofrece el Noticiero del Llano. Adquiérala en la carrera 31 3771 piso séptimo, edificio Centauros, o en la droguería Doña Ligia, calle Quinta B 3402, barrio Vega Oriental, teléfono 663-7640. Más información en el Noticiero del Llano. Investigadores de la Fiscalía buscan establecer móviles y autores materiales en el crimen de 2 hombres cuyos cuerpos fueron localizados en el sector de la rampa a orillas del río Meta en Puerto Carreño. El mayor Héctor Sacristán, jefe operativo de la policía en ese municipio, informó que son 2 hombres con impactos de arma corta en la cabeza. Las víctimas no han sido identificadas. Al parecer sería un ajuste de cuentas por narcotráfico, según la principal hipótesis. Los internos de la penitenciaría de mediana seguridad de la capital del Meta siguen manifestándose contra el tratamiento que las autoridades les están dando, especialmente en materia de salubridad. En el patio Santander, donde se mantiene el contagio masivo, se han presentado manifestaciones de protesta y los reclusos del patio Colombia se declaran
en huelga de hambre indefinida, argumentando que las condiciones de salubridad para atención de la pandemia COVID-19 son muy precarias en el centro carcelario. Esperan los presos que se inicie la toma masiva de muestras y piden que no demoren los resultados. El sindicato de los guardas ha visibilizado el problema que afecta al personal uniformado y funcionarios civiles que atienden a los reclusos. 25 minutos para las 8. COFREM en casa. Síganos en nuestras redes sociales y no se pierda ninguna de las actividades que tenemos para usted y su familia. Estamos en Facebook como COFREM Caja de Compensación y en Instagram y YouTube como Caja COFREM. Para ingresar a nuestras actividades de COFREM en casa, solo requiere de un computador o un celular y la mejor actitud. En COFREM estamos más unidos que nunca. En COFREM, hacemos más por su familia. Vigilado Supersubsidio. 23 minutos para las 8. La Dirección de Renta Departamental de la Secretaría de Hacienda del Meta informó que tiene habilitado el correo electrónico bur@meta.gov.co, la página web www.meta.gov.co y las líneas telefónicas 312-457-8881, 313-252-5286, para que los usuarios realicen trámites administrativos. Cristian Vaquero, funcionario de rentas, dijo que a través de esos mecanismos tecnológicos pueden adelantar los registros de impuestos, aprobaciones de escrituras y descargar pasisalvos, entre otros. Las dudas u otras inquietudes las hacen saber y de inmediato tendrán respuesta, ya que varios funcionarios están atentos a través de las redes virtuales. En comisiones conjuntas de la Asamblea Departamental del Meta, en sesiones a través de videoconferencias, los diputados propusieron al gobierno seccional subsidiar a los periodistas afectados por fuertes medidas de cuarentena contra la pandemia COVID-19. Los periodistas y presidentes de juntas de acción comunal no son cuerpo glorioso y por tanto hay que ayudarlos, dijo el presidente de la Duma, Henry Fernando Ladino. Ante esas consideraciones, han solicitado al secretario social del departamento, Jorman Saldaña, que se apersone de la situación y brinde una atención especial. Asimismo, la Asamblea Departamental pidió apoyo para sonidistas, artistas, gestores culturales, taxistas y demás conductores de busetas que integran el servicio público. Los dineros que iban a invertir en la realización del torneo internacional del joropo y en otros eventos artísticos en los municipios deben destinarse a subsidiar a familias vulnerables que están pasando necesidades en estos momentos de aislamiento por la pandemia del coronavirus. 20 minutos para las 8. El Centro para el Control de Envenenamiento de Nueva York recibió 100 llamadas por accidentes con productos desinfectantes en un periodo de 4 días después de la sugerencia del presidente de Estados Unidos de usar, ingerir o inyectar estos productos para combatir la pandemia del coronavirus, comparado con 28 casos en las mismas fechas del año pasado. El 23 de abril, Trump sugirió, durante su conferencia diaria en la Casa Blanca sobre COVID-19, usar una inyección de productos de limpieza para combatir el virus, dejando atónita a la comunidad científica. Ese día, el centro de Nueva York recibió 21 llamadas que fueron relacionadas con el contacto con lejía y 11 para otros desinfectantes, lo que contrasta con el total de 6 llamadas para esa fecha del año pasado. Los datos del centro no especifican si el contacto con el producto fue en la piel o ingerido. Las llamadas aumentaron el 24 de abril, al día siguiente de la sugerencia del mandatario, registrándose 23 casos relacionados con el contacto con lejía usada como desinfectante en millares de hogares. El gobierno de Nicolás Maduro firmó una lista de precios de 27 productos de consumo básico que no se conocerá hasta el martes, cuando Venezuela volverá oficialmente a regirse por este tipo de controles que en el pasado desataron escasez y ahora regresan en medio de una mayor pobreza. El vicepresidente del área económica, Tarek El Aissami, dijo que el Ejecutivo había acordado precios justos y solidarios
después de varias reuniones con productores y distribuidores que terminaron felizmente. 19 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. Muy buenos días. Para el Noticiero del Llano les habla Francisco Rincón Ramírez. El regreso progresivo de la cuarentena de diversos grupos productivos como la construcción, artesanías, confecciones, transporte y otros pone en evidencia el acuciante compromiso laboral y existencial, el de trabajo con sus protocolos de protección, de obligatorio uso de tapabocas, conservando prudentemente la distancia, no frecuentando sitios públicos de masiva asistencia, y el compromiso existencial de haber salido fortalecido de una dura prueba de haber declinado el egoísmo en pro y bien del bienestar del otro, haber construido, generando convivencia, fe, esperanza, sentido de pertenencia, renacer de un espíritu de vida, teniendo quizás otra mirada sobre el mundo habitual y cotidiano y alzándose como las águilas sobre las tempestades para desterrar el miedo que nos ha apremiado, nos ha circundado permanentemente, más que el mismo efecto del coronavirus. Este fue el informe para el Noticiero del Llano de Francisco Rincón Ramírez. 17 minutos para las 8. La Secretaría de Salud estará hoy en 2 puntos de Villavicencio en jornada de vacunación, reportó Marta Inestrosa de dicha dependencia. En el barrio El Retiro, en el Polideportivo y en La Reliquia, en la manzana 92A Casa 31, detrás del megacolegio. De la misma manera, las madres de familia o padres pueden llevar a los niños a vacunar. También en las IPS menos congestionadas como GESalud, Compensar, Famisanar y Nueva EPS, entre otras. La actividad empezó el pasado 25 de abril y se extenderá durante toda la semana. La idea es que los menores tengan todo el esquema de vacunas y al momento de ser inmunizados se genere o no se genere aglomeración de público. Por el traslado de presos desde Villavicencio a las cárceles La Modelo en Bogotá, las Heliconias en el Caquetá y a otras de Neiva y Yopal, abren investigación disciplinaria al brigadier general Norberto Mujica Jaime, director del IMPEC. La Procuraduría General de la Nación busca establecer si hubo presuntas irregularidades en el procedimiento de traslado de los internos ante la emergencia sanitaria derivada del COVID-19. La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República elevó la queja ante el Ministerio Público por una eventual omisión del director en su deber de proteger la salud y vida de las personas privadas de la libertad. Ante el país, la cárcel de Villavicencio es vista como un foco de contagio del virus por los elevados casos que día a día van resultando de las pruebas que están realizando los epidemiólogos. 16 minutos para las 8. Unas 70 familias indígenas del noreste de Colombia se vieron obligadas a desplazarse por la presencia y presión de grupos armados al margen de la ley, denunció la Organización Indígena de Antioquia. Los afectados pertenecen al pueblo Emberá Yávida, que viven en el municipio de Urrao, en Antioquia, quienes se han visto en la obligación de abandonar su comunidad desde el 24 de abril para salvaguardar las vidas, dijo la OIA en un comunicado. Igualmente alertó que la presencia de grupos armados en la zona no solo pone en alto riesgo a las familias desplazadas, sino a otras 1000 familias de los resguardos del Valle de Pérdidas y Andabú. La información detalló que las familias desplazadas se refugiaron temporalmente en la escuela de la comunidad Llano Jacinto, donde permanecen desabastecidas, confinadas y hacinadas. Además aseguran que la presencia de grupos armados en los últimos 2 meses ha venido aumentando en distintos territorios indígenas del departamento, sometiendo a comunidades enteras al confinamiento, especialmente en los municipios de Frontino, Murindú y Vigía del Fuerte. 15 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. Europa, Asia, América y Oceanía están al tanto de cuanto ocurre en Villavicencio, el Meta y la Orinoquía colombiana, en la actualizada página web del Noticiero del Llano, www.notillano.com. 14 minutos para las 8. Con amonio cuaternario de quinta generación,
Fue desinfectada el área por donde estuvo un hombre de edad adulta y en condiciones de calle frente a la clínica La Primavera, antes Universidad Cooperativa o extinto Seguro Social en el Barzal. La persona en situación de indigencia resultó contagiada por coronavirus desconociéndose en qué circunstancias y sin saberse su origen. Siempre lo han visto deambulando por el Barzal y la semana pasada un equipo epidemiológico realizó las pruebas a él y a otras personas en condiciones de indigencia. Anoche fue ubicado el abuelo frente a la antigua clínica del Seguro Social, donde hubo presencia de la Defensa Civil, policía y enfermeras. Finalmente no se estableció a qué lugar lo llevaron luego de la aglomeración en la parte externa del centro médico asistencial. Con recursos de sus propios salarios, funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras consiguieron mercados para atender a las familias beneficiarias, restitución de tierras en medio de la cuarentena por COVID-19. Wilson Leito Rondán, director de la URT en Meta, dijo que ante la coyuntura que atraviesa el país y las necesidades de muchas familias colombianas, los funcionarios y contratistas decidimos apoyar o aportar un grano de arena y recolectamos cerca de 40 millones de pesos, los cuales se destinaron para la compra de mercados a campesinos y comunidades étnicas. Una parte de esos recursos le correspondió al departamento del Meta, para la entrega de las ayudas con productos básicos de la canasta familiar y priorizados en Villavicencio y Guamal, y que alcanzan para aproximadamente un mes de alimentación. Se contó con el acompañamiento de la Policía Nacional a través del Grupo de Carabineros de la Regional Llanos Orientales que lidera el mayor Oscar Campaña. 11 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. Somos apasionados por la información. Nuestras fuentes son veraces. Los periodistas objetivos. Usted escucha, analiza, compara y se decide por el Noticiero del Llano. Donde decimos lo que sabemos, porque sabemos lo que decimos. El Juzgado Tercero Penal del Circuito condenó a 9 años, 3 meses de prisión al ciudadano venezolano José Rafael Brizuela Díaz por el delito de acceso carnal violento, agresión a una mujer de 36 años en septiembre de 2019 en Yopal. La Fiscalía Seccional Caibas presentó evidencia suficiente para que el juzgador determinara la responsabilidad del procesado y ordenara que después de cumplir la condena impuesta fuera expulsado del país. Los hechos se presentaron cuando la víctima se dirigía a su lugar de trabajo en horas de la madrugada. Fue interceptada por el hoy condenado y conducida hasta un lote baldío donde fue agredida sexualmente bajo amenazas con puñal. Contacto con el presidente de la Asamblea del Meta, Henry Ladino, para que él nos cuente acerca de una propuesta que se ha hecho sobre la situación que afrontamos los periodistas en esta sección del país. ¿En qué consiste, señor Ladino? Así es, muy buenos y santos días a usted y a todos los oyentes. No, la Asamblea la semana pasada, la sesión con el secretario social del departamento, pues ha querido replicar lo que el Procurador General de la Nación, doctor Carrillo, ha dicho, que la prensa regional y los medios de comunicación no pueden morir a causa del COVID-19. La solicitud la hemos hecho para que a través de la Secretaría Social, el gobierno departamental tienda la mano a todos los medios de comunicación y a todos los periodistas, facilitando de una u otra manera reactivarse, mantener la información con la pauta oficial, precisamente haciendo el llamado a la ciudadanía del control de la atención, la información sobre el COVID-19. Esa es la solicitud que hemos hecho desde la Asamblea del Departamento de Meta. Henry Ladino, el presidente de la Asamblea, estuvo aquí en el Noticiero del Llano, donde decimos lo que sabemos. ¿Qué tal a todos los oyentes? Iniciamos lo que son los momentos deportivos a nombre de la Consultoría Financiera y Empresarial SAS. Lo asesoramos financiera y tributariamente. Les recordamos a todos que la presentación de las declaraciones de renta y de los impuestos nacionales se tiene que hacer en la fecha prevista. Lo que se amplió fue los pagos que están para el mes de junio.
Por eso asesórese bien, asesórese en Consultoría Financiera y Empresarial SAS. Ubíquenos en el 322-3644-64, 322-3644-64, Consultoría Financiera y Empresarial SAS. No deje que pase, no deje que la DIAN lo intervenga, señor. Por eso, pague sus impuestos, preséntelos en la fecha que debe ser. Hablar de deporte es seguir rebuscándonos, ¿oyó, don Alcides? No hay mucho, hasta los periódicos más importantes ya es hablar de lo mismo, y como en todos los casos, sigue la novela que se ha creado por la Liga Profesional del Fútbol Colombiano, los equipos, los directivos preocupados, lógicamente, por algo que nunca se había visto y que nunca había pasado, pero al fin había un día y pasó. Ahora el ministro de Salud, Fernando Ruiz, volvió a encender las alarmas del fútbol profesional colombiano al manifestar que el solo hecho de las aglomeraciones y la cercanía que genera el fútbol es absolutamente complejo para la contención de la epidemia, y manifestó que queda muy en duda que en el 2020 se pueda reanudar la actividad por culpa de la pandemia del COVID-19. Ahí mismo prendió las alarmas también, y todos los directivos dijo que eso sería la catástrofe, que sería acabar con el fútbol colombiano, que los hinchas no regresarían al estadio tan fácilmente, que se quedarían yo no sé cuántas familias sin el sustento, bueno, etcétera, etcétera. Lo que todo el mundo está pidiendo, y todos frente al Estado. En el día de hoy van a tener una reunión con el ministro del Deporte, Ernesto Lucena, a ver qué les dice, qué les define. Algunos han propuesto que inicie el torneo en el mes de junio. Lo que menos quieren es que se cancele. Ellos habían pasado por ahí una propuesta de seguridad para hacerlo a puerta cerrada, y que finalmente pues fueran transmitidos por televisión. Eso se les propuso inicialmente, pero ellos dijeron que no se podía, que eso mejor dicho que nada, y ahora sí lo están proponiendo. En fin, esperaremos a ver qué pasa. La novela de James sigue a toda hora, todos los días algo sale, que se va, que se queda. Ahora salió que está en la lista negra de su técnico Zinedine Zidane. Aquí en el departamento del Meta, pues el director del Instituto Departamental envió un audio de la Secretaría de Hacienda, el por qué no se ha podido contratar la gente, cuáles son los problemas que tiene la gobernación del Meta, por qué no tienen recursos, a qué se debe que no los hay, cuáles eran, de dónde pensaban sacar, eran de las regalías del petróleo, pero todo parece que el gobierno nacional las cogió, las intervino, quedó bien y nos dejó hablando aquí a nosotros solos. Sabemos que no es falta de voluntad política por parte de nuestros gobernantes, pero al final de todas maneras se está buscando alguna posibilidad para contratar los técnicos, que es la gran preocupación, y algunos deportistas priorizados que realmente viven de esto. No olvide visitar la página www.momentosdeportivos.com. Con Omar Augusto Guevara pasaron los momentos deportivos. 9 minutos para las 8. El contagio masivo en la cárcel de mediana seguridad de la capital del Meta crece como espuma y parece salirse del control del INPEC y del Ministerio de Justicia. En el último informe señala 18 muestras positivas, llegando a un total por el momento de 203, y en el Meta se llegó a 251 personas afectadas, de las cuales en Villavicencio son 239, pero solo 38 por fuera de la penitenciaría. En Acacía sigue con 6, Granada 3, Restrepo 2 y Puerto Gaitán 1. Recuperados son 18 y 4 personas fallecidas. El foco de la infección tiene con dolor de cabeza a las autoridades y se esperan los resultados de un alto número de internos y personal del INPEC. El gobernador Juan Guillermo Zuluaga declaró que de los 251 casos de coronavirus en el departamento del Meta, solo hay 5 hospitalizadas y ninguna está en cuidados intensivos. Hay 18 personas recuperadas, incluida una señora de 80 años que este domingo recibió la última prueba de que se había liberado del virus. Estados Unidos está a punto de convertirse
en el primer país del mundo en rebasar el millón de casos confirmados de COVID-19, mientras que estados como Georgia, Minnesota y Mississippi empezaron a reabrir sus comercios en desafío al Consejo de Expertos Médicos. Según los últimos datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins, el número de contagios detectados en Estados Unidos alcanzó los 980.008, mientras que la cifra de decesos llegó a 55.637. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que mantendrá las fronteras de su país cerradas a Europa hasta cuando mejore la situación en el viejo continente y calificó de trágico el impacto de la enfermedad COVID-19 en España e Italia. El alcalde de Cumaribo, Juan Carlos Cordero, rechazó la presencia de un hombre que salió la semana pasada de la cárcel de Villavicencio y se desplazó hasta esa población en el Bichada a reintegrarse con su familia. Cordero dijo que llegó sin dársele nada y sin ningún control epidemiológico ni medidas de prevención contra el coronavirus. El temor que ha generado esa persona obedece a que la cárcel en la capital del Meta es catalogada como un foco de propagación del COVID-19, ya que los internos que han sido trasladados a otras partes del país empezaron a contagiar a los demás presos. Ante estas consideraciones, el mandatario de los cumaribenses convocó a un consejo de seguridad con el fin de adoptar medidas sobre la llegada de personas procedentes de Villavicencio y Bogotá. Por solicitud de la Fiscalía Seccional, el Juzgado Promiscuo Municipal de Atocorozal ordenó la detención en centro carcelario de Luis Carlos Jiménez García por su presunta responsabilidad en el homicidio de un hombre en hechos ocurridos en mayo de 2019 en área rural de Pore. Por decisión judicial, la detención se cumplirá de manera transitoria en el domicilio por la emergencia sanitaria que afronta el país debido a la pandemia COVID-19. Según el ente investigador, los integrantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario encontraron que Jiménez García tenía un proceso en su contra cuando verificaron sus antecedentes para otorgar la salida de la cárcel por vencimiento de términos, donde cumplía detención preventiva por presunta fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. Según las indagaciones iniciales, presuntamente el detenido habría participado en el homicidio de John Jaiber Niño Fuentes, dueño de una finca a la que al parecer ingresó con otras personas con el propósito de hurtar 10 millones de pesos. La Fiscalía le solicitó a las autoridades penitenciarias y de salud revisar el estado médico del detenido para garantizar que esté en buenas condiciones, esto antes de realizar el traslado al lugar de detención. Así finaliza esta emisión del Noticiero del Llano. Gracias por escucharnos. Mañana de 7 a 8, nuevamente el Noticiero del Llano en las frecuencias de Exitosa Estéreo, Párate Bueno Estéreo, Ondas del Manacasías, Marfil Estéreo, Super Estelar, Lumaca Estéreo y Entérate Villavo. Muy buenos días. Toda la información. Noticiero del Llano, la guía informativa del departamento y el país. Director Alcides Antonio Cáuregui Bautista. Noticiero del Llano, órgano periodístico independiente al servicio de la comunidad.